Listo, muy buenas tardes. Estaba en este momento cuadrando todo lo que es aquí el sistema de conexión con Zoom porque estaba con el computador y en este momento cambié al celular porque la imagen de la cámara del computador estaba muy maluca, pero veo que la del celular ha mejorado muchísimo. Así que nada, muy buena tarde a todos y a todas. Hoy tenemos un tema importantísimo para poder ver la próxima clase presencial, que es el próximo lunes. Vamos a recordar un poco lo que es, perdón, lo que son esquemas de iluminación. Recordemos que el año pasado alcanzamos a ver algunos esquemas de iluminación con una, dos fuentes de luz y alcanzamos a aplicar algo de color, pero no alcanzamos a ver lo que son difusores, lo que son softbox, cajas de luz y combinar todo esto ya en un ejercicio fotográfico. Eso es lo que vamos a hacer este año o en el primer semestre, eh, acoplarnos otra vez a la parte de los esquemas de iluminación con todos los requerimientos que se debe tener en un estudio fotográfico, lo que son cajas de luces, ventanas, difusores, ésticos, es decir, sombras, y empezar a jugar con ellos y entender la diferencia entre unos y otros, porque se dan cuenta que entre unos y otros es diferente la finalidad y el acabado. Miren que el año pasado miramos sin difusores, apenas a crudo todo, la luz como venía, el flash como venía. La idea es que en este semestre seamos más sensibles a la caja de luz, a la distancia, a la potencia, al tamaño de cada ventana y a los fenómenos que genera cada una de estas herramientas. Así que nada, vamos a primero estudiar el primer esquema de iluminación. Recordémoslos. Hoy es un día de recordar y la semana que viene hacemos la primera práctica con el primer esquema de iluminación, que sería esquema de iluminación con una fuente de luz. Pero con una fuente de luz hay 5 esquemas de iluminación. Así que bueno, recordemos los esquemas de iluminación básicos que hemos visto. Con una sola fuente de luz es el esquema básico, que lo podemos hacer con triángulo de Rembrandt, frontal, y bueno, laterales, podemos jugar con ellos, ¿no? Y podemos jugar también con rebotes, es decir, podemos jugar con una sola fuente de luz, pero rebotarla con un flex, con un reflector, con un espejo, y duplicamos la luz. De esta manera podemos hacer recorte en cabello y también iluminar el rostro en cuanto a retratos. ¿Qué más también tenemos? Tenemos fuentes de luces naturales y fuente de luz artificial. En este caso, de una sola fuente de luz, tenemos una fuente de luz en nuestra casa con una ventana o con una vela, o bueno, puede ser con una luz artificial que podamos requerir en nuestro hogar. Todo mundo puede tener una fuente de luz y una sola fuente de luz es importante ver qué tipo de luces, qué potencia tiene. Sí, pero en sí, cualquier tipo de luz funciona para fotografía. Muchas veces pensamos que no, por no tener las luces adecuadas, no podemos realizarlo. Tal vez nos limitemos un poco en los acabados, nos quede un poco de ruido, pero no nos quitará el ejercicio de ejecutar los esquemas de iluminación. La idea es que estos esquemas no solo se queden para ejecutarlos en clase, sino que también podamos emularlos, repetirlos, aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Ser recursivos, que los entendamos y que los empezamos a interpretar en qué momento los podemos usar en nuestra vida cotidiana, porque en algún momento se nos puede presentar para un esquema, para dos, para tres esquemas de iluminación. Entonces, con una sola fuente de luz es básica, la podemos conseguir en la ventana, con una vela. Bueno, con una vela nos daremos cuenta que tal vez es muy corta, pero podemos juntar varias velitas y ahí podemos generar una fuente de luz más grande. Pero con un aro de luz, con una linterna, con una luz de hogar, funciona muy bien.
Yo les aconsejo que puedan separar la bombilla del plafón, es decir, comprarse un adaptador, un plafón que puedan manipularlo para que puedan moverlo, una extensión para que puedan moverla. Es importante empezar a jugar esos esquemas de iluminación. Entonces, vamos a ver el esquema de iluminación con una sola fuente de luz. Voy a apoyarme aquí con, perdónenme un momento. Perfecto. Vamos a recordar un poco con el primer esquema de iluminación. El primer esquema de iluminación es con una fuente de luz. El segundo con dos fuentes de luz y el tercero con tres. ¿Existen con más fuentes de luz? Claro que sí. Existen con más, 6, 7 fuentes de luz. Cuando son fotografías de producto, tratan de iluminar por todas partes para que el producto sea legible. Pero entre más luces involucremos en un esquema de iluminación, más nos arriesgamos a que una sombra más aparezca. Y al aparecer una sombra más, tendremos que controlar esa sombra. Es como cuando uno entra a un coliseo y encienden las luces de los coliseos e iluminan el balón y nosotros nos damos cuenta de las sombras del balón, que son varias sombras. Y eso es lo que sucede cuando uno empieza a aumentar más, más y más fuentes de luz. Entonces, menos es más en cuanto a control de sombras, es decir, una sola fuente de iluminación solo te proyecta una sombra, dos fuentes de luz te proyectan dos sombras, tres te proyectan tres sombras, y así empiezas a darte cuenta que esas sombras tendrás que controlarlas. Cuando tenemos una fuente de iluminación, va a haber una sombra proyectada. Esa sombra proyectada tenemos que darnos cuenta que si queremos hacerla como recurso visual, como parte de nuestro narrativa visual, podemos pegar nuestro sujeto o nuestro objeto o nuestro elemento a fotografiar a, a la pared o al fondo. Al acercarlo al fondo, nosotros lo que hacemos es que esa sombra proyectada se proyecta hacia la pared. En ese caso, la sombra se convierte en elemento de narrativa visual. Se compone otra vez con el retratado. Sombra y retratado son un lenguaje, ¿ok? Pero en el dado caso que yo no quiera que esa sombra se involucre, lo que tengo que hacer es lo contrario, alejar al modelo del fondo. Por eso los espacios, si tenemos espacios en nuestra casa, un espacio grande, ese espacio grande podrá ser un buen espacio para fotografía, porque podremos acercarnos y alejarnos del fondo. Entonces, quedó claro esa parte, ¿no? Si queremos sombra proyectada, acercamos el modelo hacia la pared o al fondo y si no queremos sombra, alejarla nada más. Después nos daremos cuenta que esto será importante para hacer clave alta y clave baja. Recordar esos esquemas de clave alta y clave baja. ¿Ok? Listo, ahora sí voy a apoyarme acá compartirles una pantalla para recordar 5 esquemas de iluminación básicos con una sola fuente de luz. Vamos a ver. Esta página se las voy a compartir también al final para que la tengan aquí. Estos son muy buenos referentes, muy buenas páginas para poder retomar y tener retroalimentación. En la primera fotografía que tenemos encima nos damos cuenta exactamente los esquemas de iluminación que está aplicando. Si nos damos cuenta en la primera imagen, de izquierda a derecha, del chico que tiene una boina, es una luz dura y es una luz lateral y con un ángulo de 30 o 50 grados. Por eso, la proyección de la sombra del mentón hacia el cuello es totalmente legible, que es un diagonal y que es un picado y que es una luz dura, ¿ok? Y que en este caso, el rostro no está dando totalmente frontal. Hay un pequeño perfil del pecho, lo que nosotros llamamos el 3/4, ¿verdad? En el siguiente retrato que está al lado, el rostro está frontal
y vemos que el esquema de iluminación empieza a ser más lateral y no tan frontal. Empieza a ser más lateral y la proyección de la sombra del triángulo de Rembrandt es notorio ya aquí en el ojo. Vean el ojo izquierdo del chico. Voy a ver si le puedo hacer una ampliación. Perfecto. Muy bien. Aquí lo vemos. El triángulo del chico en el ojo. Aquí en el pómulo hay un triangulito. Este es el triángulo de Rembrandt. El brillito que queda aquí. ¿Ok? Y vemos que está un poco más abajo posiblemente la luz o simplemente cambió la posición del rostro. Y aquí hay que tener en cuenta que cualquiera de los elementos que se mueven, sea el modelo, la luz o la cámara, cambiará totalmente el esquema. Estamos solo viendo un esquema de iluminación con una sola fuente de luz. El tercer esquema que lo vemos, ya me doy cuenta que ha movido la luz y la ha movido de manera frontal. Yo me doy cuenta por la proyección de la sombra de la nariz. Miren, la proyección de la sombra de la nariz está totalmente abajo de la nariz y casi que simétrica, es muy frontal, muy frontal. Lo único que no está frontal podríamos decir que es un poco el pecho, ¿verdad? Está un poco lateral. Es decir, un poco 3/4 el pecho y gira el rostro a frontal. Cambia nuevamente al lateral la siguiente imagen y ya no hay triángulo de Rembrandt y ya hay un costado, un perfil, el perfil izquierdo de él que queda en penumbra. No queda oscuro, oscuro, queda en penumbra. Es decir, que aquí rellenó un poco la iluminación. Y el otro esquema de iluminación es el mismo, pero lo único que hace es girar el rostro para que haga otro efecto de iluminación. Recuerden que si se mueve el modelo, se mueve la fuente de luz o se mueve la cámara, hemos cambiado totalmente el esquema. Listo. Aquí hicimos un análisis de la fotografía para empezar a entender visualmente qué es lo que está pasando. Pero más acá abajo, esta página se las compartiré para que la lean más a calma, ¿ok? Perfecto. Esto me parece importante. Lo del esquema de iluminación. Dice aquí que es situar una o más fuentes de luz en una posición, en concreto con respecto al sujeto fotografiado y o la cámara, lo que acabo de decir. Tener en cuenta que la cámara, el modelo y la fuente de luz son los tres elementos que tienen que tener esa relación. Y si uno mueve uno de esos tres, cambiará totalmente el esquema. Es decir, un esquema de iluminación es disponer de fuentes de luz para iluminar un centro de interés o en este caso, en este ejemplo, un retrato y la cámara que tendrá que tener la dirección hacia el retratado. Todo eso tiene un ángulo, todos tienen ángulos y al cambiar cada ángulo cambiará totalmente la narrativa. Como dicen aquí, hay casi infinitas variantes, claro, porque cada movimiento del ángulo, tanto de la rotación, vamos aquí por ver esta rotación del relojito, perfecto. Muy bien, aquí, para recordar esta imagen del relojito, ¿verdad? Muy bien, aquí estamos. Para recordar el reloj y que en este caso lo tienen por grados, del 0 grados a los 180 grados y vuelve y juega, ¿no es cierto? Desde el 0 al 180 grados, de izquierda a derecha. Si nosotros vemos que lo frontal vendrían, es decir, una posición frontal, una iluminación frontal viene de 30 a 30 o de 40 a 40. Laterales vendrían ya de 60 a 100 o a 90, de 60 a 100 o a 90 y de 100 hasta 180 son prácticamente laterales, viene cuando lateral en contraluz hasta contraluz totalmente. Eso en cuanto al relojito, ¿verdad? Y de ahí nos falta el otro, la altura. Aquí solo vemos es como el ángulo en cuanto a la rotación del modelo, es decir, en círculo al modelo. Pero no sabríamos si yo ubico una fuente de luz aquí, digo, quiero una fuente de luz aquí y la proyecto hacia acá. Listo. Pero ¿a qué altura? No tengo esa información. Esa información también nos falta y tendríamos que disponerla, tendríamos que anotarla. ¿Ok? Perfecto. Sigamos viendo, sigamos bajando. Perfecto.
Vemos aquí uno de los primeros esquemas de iluminación. Dice aquí que ya la altura, aquí ya me cuenta la altura. La luz está aproximadamente a 20 a 50 grados, perdón, es en el diámetro. Ah, no, sí, la altura, por encima del modelo. Claro, exacto, para saber la altura del cuello. Es lo que les digo, o sea, nos hace falta aquí en este relojito una información, que si yo pongo en un lateral, pues simplemente sé eh, la posición, en qué posición con relación al modelo, pero no la altura con posición al modelo, con relación al modelo. Y aquí ya me la pone. Son 20 a 50 grados de altura, dependiendo de la altura del modelo. Por ejemplo, si en este caso es un chico y está sentado, pues nos basamos desde el rostro y de ahí comenzamos a subir la iluminación. Yo diría siempre, los aconsejo que sí subamos la iluminación. Por lo general, cuando no sabemos de iluminación o no tenemos conocimiento o no tenemos experiencia, la dejamos a la misma altura del rostro. Y este ángulo, esta sombra proyectada del mentón hacia el cuello, se queda proyectada recta, al igual que la de la nariz. Esa narrativa visual no es tan agradable porque precisamente no es muy normal, no es muy común, no es muy frecuente encontrarse una luz totalmente frontal en la vida cotidiana. Es decir, en nuestra cotidianidad es muy difícil encontrar una luz frontal, a menos de que sea a las 5 o 6 de la mañana que nos llega de frente la luz del sol, o a las 6 o 5 de la tarde que se empieza a ocultar el sol. Así que esa luz frontal, evitémosla, siempre busquemos una altura superior al rostro, ¿ok? Vemos que la tienen lateral y por eso un poco la sombra proyectada hacia un lado de la nariz. La vemos que está ahí lateral. Vamos a ver si por acá nos bota el esquema de iluminación. Perfecto, aquí está. Ok, aquí ya me dice a dónde está la altura de la cámara también. Me dice, la altura está a la altura del pecho del modelo, es decir, que no está en un picado ni en un contrapicado, es un neutro. Y para el rostro, diríamos que el rostro sí queda un poco como en contrapicado, para darle un poco como que de resalto al retrato, al rostro. Por eso al pecho, directo al pecho. Y me parece importante empezar a generar como estas anotaciones en nuestros esquemas de iluminación, ¿ok? Cuando hagamos un esquema de iluminación, pasémonos de esta gráfica. Muy sencilla, muy básica. Ubicación del modelo. Aquí no es necesario que seamos expertos en dibujo, ¿ok? El modelo puede ser un círculo, un garabatito, un puntito de color. La fuente de luz puede ser un rectángulo y es suficiente, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Para generar entonces este loop lighting es esta fuente de luz muy básica que la vamos a hacer en la práctica de la próxima clase. La vamos a hacer tal cual como la está aquí, sin difusores, y después trabajamos con difusores. El butterfly lighting, y que me parece, este butterfly creo que es, le dicen, este tipo de, creo que es mariposa, es porque, exacto, es porque en la parte de la nariz, aquí, se vuelve la simetría, esta parte simétrica de izquierda a derecha, se supone que hace como la forma, ¿no? de mariposa. Veámoslo aquí, el nombre de butterfly viene por las sombras que están en el esquema, queda por abajo de la nariz, que tiene una forma de mariposa. También se llama Paramount Light, porque era un tipo de iluminación muy usado por las películas famosas del estudio Paramount. Eh, totalmente frontal, por eso la simetría de la nariz tiene aquí, la sombra tiene que ser totalmente simétrica para que genere este tipo de esquema. Una luz dura, nos damos cuenta que está la línea muy marcada, es decir, que la fuente de luz es mucho más pequeña que el modelo. Y claro, lo vemos aquí. Vamos a ver otra vez la fuente de luz. Aquí está, miren. Una sola fuente de luz. Dice que está a 0
y a 45 grados por encima del modelo. ¿Ok? Perfecto. Aquí ya hay dos informaciones y la información de la cámara que sea a la altura del pecho del modelo. Muy bien. Básico, ¿verdad? Súper básico. Pero estos son necesarios tenerlos en cuenta para aplicarlos en algún momento requerido. No es en cuando yo quiera, cuando, eh, porque se me ocurrió. Uno de estos esquemas de iluminación es más favorable, es más asertivo para ciertas narrativas visuales. Como nos damos cuenta, este esquema de iluminación es diferente a este. Cuentan diferentes historias y por ende tendremos que entender que para un esquema de iluminación tendrá que responder una situación. Rembrandt, la luz de Rembrandt o el esquema de Rembrandt, el triángulo de Rembrandt, lo que decíamos, el triángulo que está aquí abajo, el debajo del ojo, aquí hay un triangulito pequeñito. A veces uno se confundía o se solía confundir que el triángulo de Rembrandt era el triángulo de la sombra proyectada y no, es decir, es el triángulo de la luz que queda aquí debajo del ojito. Es lateral y es picado. Como lo vemos aquí en la sombra de la nariz, tiene un poquito de picado para poder generar este triángulo. Vamos a ver el esquema de iluminación y la posición del rostro. Miren que la posición del rostro sigue siendo frontal que la anterior y no igual que la primera. La primera, la posición del rostro, él está como en 3/4, pero la que está en Rembrandt sí está frontal para que precisamente el triángulo de Rembrandt se genere por la nariz. Si él gira un poco la cabeza, perdemos este esquema de iluminación, ¿ok? Si nosotros queremos solo cambiar el esquema de iluminación, solo podemos pedir al modelo que gire la cabeza y ya se genera otro esquema de iluminación. Un esquema de iluminación porque se llama triángulo de Rembrandt o esquema de Rembrandt. Por ahí había un tutorial en YouTube que decía que Rembrandt era un fotógrafo y pues es un error grandísimo. No, Rembrandt no es un fotógrafo, Rembrandt fue un pintor y bueno, a través de la pintura con una sola fuente de luz, como ellos pintaban en la época clásica, tuvieron como ese tipo de esquema que solo se generaba este triángulo en un costado, en un lateral. Es decir, esta sombra era muy aplicada en ese tiempo porque la fuente de luz era la vela, era una ventana, así que era muy común estos tipos de esquemas de iluminación en las pinturas clásicas, en las pinturas de Rembrandt más que todo. Vamos a ver de qué se trata. Me dice aquí que está a 45 grados de la posición y a 20 grados por encima del modelo. Es decir, a 20 grados por encima de la cabeza. ¿Ok? Y eso está súper. Ya no está igual que la otra, que está mucho más alta. Miren, la otra estaba en 45. Veamos la diferencia de la sombra. Claro, miren, la sombra proyectada de la nariz llega casi que hasta la punta del labio. Miren la sombra del cuello, llega casi que a tapar todo el cuello, la del mentón al cuello. Y miren la otra, es casi que recta, casi que recta, pero hay un picado, obvio, 20 grados nada más por encima de la cabeza del modelo. La altura sigue siendo de la cámara, la altura al pecho. Dice aquí, si quieres mitigar la profundidad de las sombras, debes poner un reflector al lado del contrario al flash o acercar al modelo a la pared clara. Ok, lo que me está hablando aquí es que si quiero mitigar o si quiero opacar un poco esta sombra muy fuerte, que no quede tan intensa, si quiero que quede más amortiguada, lo que yo debería de hacer es acercar un icopor blanco, una cartulina blanca o un flex de donde esté blanco o plateado y que me rebote para quitar esta sombra un poco fuerte. Es decir, amortiguarla, mitigar, como dice aquí, la profundidad de la sombra. Vamos a ver el otro. Split Light. Y este es muy similar al Rembrandt. Se me va a acabar el tiempo. Ah, ok, continuemos. Por acá, a ver qué hay. Alguien está levantando la mano en el chat. A ver qué me dice. Ah, listo, ok. Estaba cerrando el chat.
Ok, muy bien. Vamos a ver. Muy parecido al de triángulo de Rembrandt, ¿verdad? Muy similar. Pero ¿qué pasó aquí? Hemos perdido el triángulo de Rembrandt. Lo hemos perdido totalmente. ¿Qué pasó? Se empezó a hacer más atrás la fuente de luz, más a la parte trasera, más al lateral, yendo hacia la parte posterior del retratado. Y al hacerlo más atrás, al más costado, claro, empezamos a perder la entrada de luz a este lado izquierdo del retrato. Vamos a ver la fuente de luz. Exactamente. Está a 90 grados prácticamente lateral total. Y sigue a la misma altura del triángulo de Rembrandt, que es a 20 grados por encima de la cabeza. Pero al estar al 90 grados de lateral, hemos perdido totalmente el triángulo de Rembrandt. Si queremos amortiguar, como está aquí, por ejemplo, aquí está amortiguado totalmente esta sombra, esta está mitigada un poco. Si no tuviera una reflexión de luz, esta lateral estuviera muy oscuro, muy oscuro. En este caso hay un poco de iluminación en este costado. Esto significa que rebotó la luz y amortiguó un poco allá. No se lo ve aquí, no le han puesto, pero es totalmente evidente porque cuando está totalmente lateral empieza a hacerse oscuro. Dice, si quiere rellenar la sombra del reflector, debe situar a 90 grados al lado opuesto. Ah, ok, lo dice clarito. Que si quiere mitigar uno esta sombra que se vuelva muy acentuada, simplemente en el lado opuesto, totalmente opuesto, ubicar el reflector, es decir, el flex, el rebote. Puede ser un plateado, un blanco. Recuerden que el plateado se vuelve más duro, se vuelve más intenso y el blanco un poco más amortiguado, más suave. El broad lighting, muy similar, pero lo que ha cambiado aquí es que la cara ha cambiado también. Perdón, ha cambiado la posición de la cámara, porque si ven el pecho ya no está frontal, pero podemos decirle al chico, es decir, aquí dice que lo que cambió es la cámara, ¿no? Y el modelo está a unos 90 grados. Es decir, aquí lo que se cambió es el giro del modelo. Mírenlo aquí. Debemos pedir al modelo que cambie, pero yo puedo también girar, es decir, si yo veo en el fondo del chico que hay algo que no me gusta en el fondo y que no lo puedo controlar, que hay un letrero, hay algo, yo no le diría a él gira, aquí como está él girado, sino que yo giro mi cámara, cambio mi posición de cámara. Es decir, lo que decíamos, para cambiar la posición, la ubicación de una esquema de iluminación, solo está en cambiar uno de los tres elementos. Puede ser el modelo, la cámara o la luz. En este caso, vuelvo y repito, si el fondo está contaminado y quiero este esquema de iluminación, el que debe girar soy yo. ¿Ok? Pero en el dado caso, que en este caso, que está en estudio fotográfico y estoy en la misma posición que en la anterior, que es 3/4 el pecho, yo lo que le digo es a él que gire y me va a quedar así. ¿Ok? Entonces, todo depende en cómo yo lo vea la situación. O giro yo, como en este caso, giré a los 45 grados la cámara y él se queda a los 0 grados. Soy yo el que me muevo, él se queda quieto, ni le digo nada. No le digo nada porque tal vez es más complicado empezarlo a mover a él y me muevo yo desde acá, me desplazo a un lado a otro y ya lo ubico el encuadre. 45 grados ya lo he ubicado, 3/4 ha quedado, es decir, él quedó frontal a mí. 90 grados la iluminación que vendría a ser casi que lateral. Miren, sigue conservando la lateral. Por eso la sombra en el costado izquierdo del rostro. Y a la altura de 15 grados por encima del modelo, cada vez más abajo. Es decir, que la sombra empieza a ser más recta, más recta. Perfecto. Estos son cinco esquemas de iluminación muy fáciles de hacer y que como los vemos aquí, están con luz dura.
y los vamos a emular todos. Vamos a repetirlos tal y como los vemos aquí, los vamos a dibujar el esquema tal y como lo vemos aquí, porque nos tenemos que, eh, tal vez no con tantos numeritos, tal vez el relojito lo podemos hacer como lo teníamos nosotros, que era de 12, el 12 al 6, y acá viene el 3, acá viene el 9, es decir, el relojito como nosotros lo tenemos. No así tanto con grados porque tal vez se nos confunde como lo vemos acá, que empiezan a confundirse 30-30 o 30-40 y no sabemos cuál es. En cambio, con el grado del relojito, tal vez podemos guiarnos más fácilmente, sin tantos números, y la altura sí la empezamos a calcular. Esta altura de la iluminación, en algunos casos, algunos trípodes o algunas eh, soportes de iluminación tienen unas como bolitas o algunas articulaciones que me muestran a mí en qué ángulo lo estoy ubicando. De hecho, el flash de mano tiene, cuando uno mueve el flash, la dirección del flash, tiene para ubicar la dirección del flash a los grados adecuados. De hecho, tiene ahí los números de los grados adecuados. Esta iluminación de un solo esquema, de una sola fuente de luz, muy sencilla. La vamos a practicar la semana que viene en clase. ¿Qué más vamos a recordar en la clase que viene, en esta sesión que viene? Porque se me va a terminar esta primera parte en 3 minutos. Vamos a recordar la fuente de luz con 2 y con 3, pero básicamente por encima para qué se utiliza o qué diferencia tiene, ¿ok? Ya habrá una clase específica para cada uno de los esquemas, es decir, para 2 fuentes de luz habrá una clase específica para 2 fuentes de luz y para 3 habrá una clase específica para 3 fuentes de luz y los ejemplos como lo vemos, por ejemplo, hoy vimos los ejemplos para una fuente de luz, la próxima será ejemplos para 2 fuentes de luz y así para 3 fuentes de luz. Pero en la siguiente sesión vamos a recordar qué diferencias tiene entre 1, 2 y 3 esquemas de iluminación y cuál sería como la aplicación, o sea, en qué me puedo basar de que la de 3 me puede servir más que la de 2 o la de 1, ¿ok? Contando de que tenemos 3 o 4 fuentes de luz, es decir, que dispongo de ellas y que puedo yo disponer de 1, 2 o 3, es decir, no es porque esté limitado de iluminaciones que voy a poner una sola fuente de luz. En este caso, voy a hacer un ejemplo, es que dispongo de muchas fuentes de luz y voy a hablar, pero ¿para qué puedo utilizar 2? ¿Para qué puedo utilizar 3? ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué podría hacer con ellas? ¿En qué momento podría yo apoyarme en unas de ellas? ¿Ok? Eso lo haremos en esta segunda parte. Nos vemos ahorita que vuelvo. Voy a recortar esta sesión. Nos vemos ahorita. Recuerden, regresen al mismo link.